Hola, buenas, soy Benjamín Plasencia y voy a presentar mi ficha Canva que tiene como contenido el equilibrio químico. El equilibrio químico es un estado transitorio de las reacciones reversibles en el que a una temperatura dada, las concentraciones de las distintas sustancias, tanto reactivos como productos, no varían en el tiempo, es decir, sus concentraciones se mantienen constantes, como lo vemos en este gráfico de concentración versus tiempo. Esto trae como consecuencia lo que llamamos equilibrio dinámico, que nos dice que reactivos y productos se forman con la misma velocidad que se descomponen. Esto nos deja la siguiente relación, que la velocidad de formación de la reacción directa va a ser igual en valor que la velocidad de formación de la reacción inversa. Y esto lo vemos en este gráfico de velocidad versus tiempo en el que ambas velocidades alcanzan el equilibrio, como lo vemos aquí. Lo siguiente es la constante de equilibrio, o Kc, también conocida como Kec, que nos trae la ecuación de acción de masas que nos va a permitir inferir o determinar qué va a ser lo que va a favorecer el equilibrio químico. Todo esto va a depender del valor de la Kc. ¿Y cómo se calcula la Kc? La Kc se calcula con la siguiente fórmula. La concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos, como lo podemos ver aquí, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido en la concentración de los reactantes elevado a su coeficiente estequiométrico igualmente. Este valor de Kc nos va a permitir inferir, como ya lo dije, a qué va a favorecer el equilibrio. Por ejemplo, cuando tenemos una Kc mayor a 1, esta va a favorecer la formación de productos. Cuando la Kc es igual a 1, se dice que está en un estado de equilibrio total, es decir, ni reactantes ni productos se ven favorecidos por el equilibrio. Y cuando la Kc es menor a 1, el equilibrio va a favorecer la formación de reactantes. Aquí nos surge la siguiente duda. ¿Existirá algún parámetro que modifique el valor de la Kc o la altere? Y la respuesta es bastante simple, es que sí, y esta es la temperatura. Si la temperatura se modifica en un sistema en equilibrio, en un sistema termodinámico en equilibrio, se altera el valor numérico de la constante y el sistema abandona el estado de equilibrio. Luego pasamos a lo que es la Kp, que es exclusivo para gases. Y la Kp viene en reemplazo de la Kc por el simple hecho de que las concentraciones en gases se hacen muy difíciles de medir. Entonces se mide la Kp en función de las presiones parciales elevados a sus coeficientes estequiométricos. Aquí vemos como C y D son productos y están elevados a su coeficiente estequiométrico. Pero ojo que, como dije antes, son presiones parciales, no son concentraciones porque son gases. Aquí llegamos a la relación entre la Kp y la Kc, que nos deja la ecuación de estado de los gases ideales, o también conocida como la ecuación del pavo ratón, en el que mediante una simplificación llegamos a que Pv es igual a nRT, donde aquí tenemos las definiciones: P es presión absoluta, V es volumen, N son los moles del gas, R es la constante universal de los gases universales, que es 0,082, y T es la temperatura absoluta que ya conocemos, que se mide en Kelvin. Aquí vemos cómo se sustituye. Vemos que moles partido en el volumen es igual a la concentración molar del gas. Y aquí nos queda la siguiente relación, que la Kp va a ser igual a la Kc por R, que era 0,082, por la temperatura media en Kelvin, elevada a la variación de moles. Y la variación de moles es moles de productos menos moles de reactivos. Y bueno, llegamos a este punto en el que nos preguntamos, ¿bajo qué condiciones Kc y Kp serán iguales? Kp y Kc solamente coincidirán numéricamente cuando la variación de moles en la ecuación sea igual a cero, porque va a quedar elevado a cero y todo número elevado a cero es 1. Entonces Kp es igual a Kc. Llegamos a lo que es el principio del Le Chatelier, que estudia los efectos que generan ciertos agentes perturbadores sobre el equilibrio químico. Y bueno, la definición de Le Chatelier que planteó es la siguiente: si en un sistema en equilibrio se varía algún factor que afecte al equilibrio, este evolucionará el equilibrio en el sentido en que tienda a contrarrestar dicha variación. El primer, el primer efecto que vamos a estudiar va a ser el de la concentración, cómo afecta la concentración al equilibrio químico. Y bueno, esto nos deja que al aumentar la concentración de reactivos, el de equilibrio se va a desplazar a la formación de productos para contrarrestar el efecto. Y si aumenta la concentración de productos, el equilibrio va a favorecer la formación de reactantes, por el principio de Le Chatelier.
Y por ejemplo, si se disminuye la concentración de los reactivos, el equilibrio va a favorecer la formación de los reactivos. O sea, se va a desplazar hacia la izquierda para contrarrestar por Le Chatelier. Luego vamos a estudiar lo que es el efecto de la temperatura. Y aquí vemos que hay que estudiar lo que es la entalpía, y el valor de la entalpía nos va a decir dónde ubicamos el calor, porque aquí el calor opera como concentración. Para reacciones endotérmicas, o sea que absorben calor y que tienen delta H o entalpía positiva, el calor va a estar en reactantes. Y como les dije antes, va a operar como concentración. O al menos yo siento que así es más fácil de estudiar los efectos. Y se nos hace más fácil en simple palabras. Y para reacciones exotérmicas, o sea de delta H negativo, vamos a tener el calor en productos. Aquí vemos en una reacción exotérmica que un aumento de temperatura va a desplazar hacia los reactantes el equilibrio, porque el calor está en productos y opera como concentración. Así igual podemos estudiar el efecto en reacciones endotérmicas con delta H positivo, en el que por ejemplo disminuir el calor va a desplazar, disminuir la temperatura, en realidad tengo que corregir eso. Al disminuir la temperatura el equilibrio se desplaza hacia los reactantes. Y llegamos al último agente perturbador que estudió Le Chatelier, que es la presión, o también se puede llamar el volumen. Bueno, luego vamos a ver cómo se relacionan presión y volumen, a eso me quería referir. Y nos dice que si aumenta la presión externa, el equilibrio se desplaza a donde exista menor número de moles de gases o menor volumen de gases. Y bueno, para esto tenemos que sí o sí tener una reacción equilibrada y medir los volúmenes, que serán los números de moles. Por ejemplo, acá tenemos 3 moles en los reactivos y 2 moles en los productos. Y si disminuye la presión externa, el equilibrio se desplaza hacia donde exista mayor volumen de gases. Y aquí nos hacemos esta pregunta, que es ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio si aumenta la presión? Bueno, ya lo vimos que cuando aumenta la presión externa, el equilibrio se desplaza donde exista menor volumen de gases. Y en este caso, en los productos es donde existe el menor volumen de gases. Aquí lo vemos con la flecha también, que se desplaza el equilibrio a los productos. Y aquí tenemos la relación que antes quería mencionarle y no pude dejarlo claro antes. Ahora lo hago, que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Lo ven? Una relación bastante simple. Y aquí llegamos a la gran pregunta PSU que yo les planteé. Y dice lo siguiente. Considerando la siguiente ecuación química. Tenemos esta reacción de nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno gaseoso forman 2 moles de amoníaco. El equilibrio se puede desplazar hacia los productos si 1. Se aumenta la presión. 2. Se añade un catalizador. 3. Se retira amoníaco. Los tips que dejo yo para esta pregunta es que, primero, en la ecuación tanto reactantes como productos están en estado de agregación gaseoso. Por lo tanto, es estudiable la variación de la presión en este sistema. Así que vamos a ver. Tenemos 1 mol más 3 moles. Tenemos 4 moles o 4 volúmenes de gases. En los reactantes y en los productos tenemos solo 2 moles. Entonces, por definición de Le Chatelier, cuando se aumenta la presión en un sistema, el equilibrio se va a desplazar donde existe menor número de moles o menor volumen de gases. Y en este caso sí son los productos. Entonces la primera es correcta. El segundo tip que le dejé es que un catalizador actúa sobre la rapidez con la que se alcanza el equilibrio o con la que se forman productos, pero no modifica la composición de la mezcla. Por lo tanto, no afecta el valor de la constante de equilibrio. Recordar que eh, lo único que podía afectar a la constante de equilibrio, la única variable era la temperatura. Si había un aumento o una disminución de la temperatura, se decía que salía del estado de equilibrio, porque estaba solamente por una temperatura. Y bueno, esa la descartamos de una. Podemos sacar la que esta, descartamos la E y vamos a ver si es solo uno o solo 1 y 3. Bueno, ya tienen la respuesta, pero vamos a analizarla de igual manera. Si se retira amoníaco, que diga que se retire amoníaco si significa que se disminuye la concentración de este producto. Entonces, cuando disminuimos la concentración
de un producto, el equilibrio químico se va a desplazar para los productos, para contrarrestar esa acción, para que vuelva al equilibrio. Y de esta manera vamos a concluir que la respuesta a esta pregunta es la alternativa D, solo 1 y 3. Esperando que me hayan entendido mi presentación. Perdón si me alargué un poco. Esto ha sido mi ficha Canva y espero que les sea de utilidad en un futuro. Chao y gracias por su atención.